Abran sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 6, versículos 16 hasta el versículo 18. Y seguimos pensando en el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús al orar. El ejemplo de Jesús a poder también ayunar y orar. Hoy vamos a pensar en ese tema, el ayuno y la oración, en el modelo de Jesús, por supuesto. Y tenemos aquí lo que Jesús enseñó en Mateo 6. Fíjese usted que Mateo 6 tiene una serie de enseñanzas que usted debe de recordar. Hermanos, debemos ofrendar, debemos orar, debemos ayunar, debemos hacer tesoros en el cielo, dice el Señor. Hay que seguir esas recomendaciones del Señor. Y cuando Él está pensando en ayunar, dice, cuando ayunéis. Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste, como los hipócritas que se desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bueno, aquí tenemos la recomendación del Señor. Y el ayuno y la oración son dos actividades que se encuentran a través de la Escritura, a través de la Biblia y a través de la historia. Las personas oraban todo el tiempo y ayunaban en situaciones y en momentos especiales. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que recordar es que la oración no es para eventos, la oración es una práctica de la vida. El ayuno puede ser un evento que usted realice con el propósito de buscar al Señor. Y Jesús daba por sentado que nosotros oraríamos y ayunaríamos. Por eso dice, cuando ayunen, cuando oren, cuando den limosna. Ya, el Señor nos dice, tienen que dar limosna, tienen que ayunar, tienen que orar. Se supone que nosotros hacemos eso como parte de nuestra vida práctica y nuestra gratitud. Y por supuesto, quiero que pensemos en esfuerzos de oración con ayuno, pero mirando el modelo de Jesús, para que no nos hagamos bolas, para que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, dice por ahí, ¿verdad? Jesús ayunó y pues hoy nos hemos inventado el ayuno de la televisión, dice, el ayuno del celular, el ayuno de Daniel, el ayuno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir mejor al ayuno de Jesús. Jesús no se hizo bola, sino nos enseñó que debíamos hacerlo y cómo hacerlo. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué oramos? ¿Por qué buscamos el rostro del Señor? Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dice Proverbios 19, 21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Hay otro proverbio que dice, hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay otro que dice, no te apoyes en tu propia sabiduría. Reconoce a Dios en tus caminos, busca sus propósitos, sus planes, y Él enderezará tus veredas y será medicina para tu cuerpo. No te apoyes en tu propia opinión, dice la palabra de Dios. Bueno, entonces cuando nosotros estamos pensando en el ayuno, estamos pensando en un tiempo en el que nosotros nos concentramos para investigar, para escuchar al Señor y para presentar nuestros pensamientos, nuestras ideas delante de Él, para que Él pueda darnos su agenda y pueda ayudarnos a comparar lo que Él quiere con lo que nosotros queremos, de tal manera que nosotros podamos estar
entre lo que permanece para siempre. Entonces, el ayuno no es ni algo mágico, ni algo que presiona a Dios, ni algo que va a hacer que Dios tenga más misericordia de usted porque usted ayuna, sino es algo que le beneficia a la persona buscando el rostro del Señor para comprender un asunto mejor, para pedir por una situación especial, para suplicar que el Señor intervenga en un momento de la vida que nosotros estamos buscando, que puede ser un problema, puede ser una decisión, puede ser un proyecto, puede ser una familia, puede ser su hijo, puede ser un vecino, lo que usted sienta en su corazón que es un peso y que usted quiere saber qué hacer. Entonces el Señor Jesucristo ayunó también, hermanos, y el ayuno fue una práctica en la vida de Jesús. No fue una cosa que el Señor hizo en momentos especiales. El judío por lo general ayunaba varias veces en el año y varias veces en el mes, pero había momentos especiales cuando se convocaba ayuno y oración. El día del Yom Kippur, que se conoce también como el día en que se ofrecía el cordero, que el sacerdote entraba al lugar santísimo, se convocaba ayuno y oración a todos, nada que a los adultos, ¿verdad? Nada que a los adultos, niños, animales, todos se ponían en ayuno y oración para buscar el rostro del Señor y preparar sus corazones para este tiempo. Y hubo muchos momentos en que usted va a encontrar Nehemías orando en capítulo 1, Daniel en capítulo 9, busqué el rostro del Señor en ayuno y oración, dice. Ana ayunando también. Encontramos una cantidad de personas, pero nos interesa el modelo de Jesús. Es interesante que Jesús comenzó su ministerio con oración. Lo vuelvo a repetir, lo dije la vez pasada. Es muy importante que usted observe eso en la vida de Jesús. Que Jesús comenzó su ministerio en oración, escuchando a Dios. En primer lugar, cuando se fue bautizado, el Padre le habló y le dijo: tú eres mi Hijo amado, yo me complazco en ti. Pero Jesús tenía una misión muy grande que hacer, y entonces la Biblia dice que quizá el Padre lo vio preocupado y lo guió al desierto. Dice que el Espíritu Santo, fíjese que es interesante que los 3 evangelios sinópticos se llaman sinópticos porque están más o menos contando la misma historia en forma paralela. Entonces, por eso hacen como cuadros diferentes, pero nos hablan de lo mismo. Los 3 evangelios mencionan la tentación de Jesús, el ayuno de Jesús, la oración de Jesús o ayunando en el desierto, y el diablo tentando a Jesús, y la victoria de Jesús sobre Satanás. Esto lo va a encontrar en los 3 evangelios sinópticos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice Mateo 4:1 al 2, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Marcos nos dice, el Espíritu le impulsó al desierto, estuvo ahí 40 días y ahí fue tentado por Satanás. Y Lucas nos dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasando los cuales tuvo hambre. Y ahí encontramos. Note usted una cosa importante acá al ver. Primero, hermanos, Jesús estaba lleno del Espíritu. No era que en el ayuno Jesús iba a llenar del Espíritu. Eso es una cosa muy importante que tenemos que observar cuando buscamos al Señor. La búsqueda del Señor no es para que el Señor nos llene más. Su presencia está en nosotros, dice su palabra. Su Espíritu habita en nosotros, pero su Espíritu tiene que hacer su voluntad en nosotros. Y por esa razón necesitamos comprender más de Él. Bueno, la idea es que Jesús dice que lleno del Espíritu fue guiado para el desierto a orar y ayunar. Y otra cosa importante acá que notamos, el ayuno puede ser un tiempo de oración, un tiempo de búsqueda del Señor, que el Señor le esté guiando a usted a buscar el rostro del Señor. Obedézcalo, como hizo Jesús. Ahora,
no empiece con 40 días. Por eso yo digo que esta no fue la primera vez que Jesús ayunó, seguramente. Jesús tenía la costumbre de hacerlo. En la vida judía se participaba de los ayunos y se tenía también como una de las maneras de buscar al Señor. Pero usted debe comenzar progresivamente y puede ir buscando tiempos más largos en la presencia del Señor. Pero también el ayuno debe ser algo que usted haga impulsado por el Espíritu de Dios. No es miedo, no es la motivación del problema, aunque el problema puede ayudar, sino debe ser guiado por el Espíritu de Dios, a buscar al Señor, a clamar al Señor. El impulso de ayunar de Jesús, el Espíritu lo guió, dice su palabra. Él había sido un seguidor de Dios. La Biblia habla de él, dice que él no hubo engaño en su boca, no hizo maldad. Desde que nació hasta que murió, no se encontró en él pecado alguno, como para decir, ¿será que la presencia de Dios no estaba en Jesús suficientemente? No se trataba de ese problema, se trataba de un asunto particular. Jesús iba a comenzar la misión redentora, la conclusión de la misión redentora más bien, en su vida y en su vida de servicio. Y entonces en este momento el Señor lo manda salir de la clandestinidad para presentarse al pueblo como el Mesías. Tenía que hablarle a la gente diciendo, el Señor me ha enviado para anunciarles el camino del Señor. Y él sabía y conocía al pueblo y sabía que ese pueblo había gente dura, había gente difícil de convencer, había gente tierna y noble y había mucha gente relegada que él tenía que buscar, y toda esa misión le cargaba seguramente. Por eso el Espíritu le lleva al desierto. La otra cosa que me hace pensar es que fue al desierto, hermanos. Otra vez, cuando vemos a Jesús orando, dice que buscaba un lugar aparte para orar. Usted me dice a mí, bueno, yo puedo ayunar en mi trabajo, yo puedo ayunar en donde estoy. Pues sí, puede hacerlo y hágalo, hermano. Le hace bien para su salud, le hace bien para si usted pues acostumbra a ayunar, puede ser que baje unas libras, ¿verdad? Y va a beneficiarse, va a sentir más nítido. Dicen que físicamente también tiene sus beneficios. Pero vea, cuando Dios le está impulsando a buscar a Dios en oración y ayuno, aparta un tiempo. Busque un lugar secreto donde nadie lo esté interrumpiendo. Búsquelo. ¿Por qué? Dios quiere hablar con usted. Y Dios quiere que se enfoque en Él. ¿Por qué, hermanos? Eso fue lo que hizo con Jesús. No le dijo, quiero que vas al templo y ahí te postres a adorar. El templo es un lugar de mucho movimiento, hermanos. Mucho movimiento. Y cuesta a veces hasta venir a orar, especialmente en un día donde hay actividad, porque todo el mundo venimos para algo que hacer acá. Entonces Jesús le dijo, el Padre, el Espíritu le guió al desierto, un lugar escogido. Entonces, imitemos esto de Jesús. Ayunemos, apartémonos. No, pero es que yo no puedo hacer eso en mi trabajo. Pues no lo haga entonces, diciendo que está ayunando para el Señor. Bueno, tal vez no es esa la idea, hermano. No quiere decir que no lo haga. Pero si el Espíritu le está impulsando, es tiempo de que usted pare, se detenga de todo lo que está haciendo. Es que es muy importante todo lo que hay que hacer. Hay que detenerse, hermanos. Hay algo que Dios quiere decirnos. Y este es el tiempo que Él ha escogido. Él le enseñó al desierto, mi hijo. Y miren, no fue una hora, 2 horas. Fue un tiempo prolongado, 40 días. Algunos dicen que los 40 días son solamente como simbólicos, porque 40 días estuvo 40 años en el desierto, 40 años estuvo ministrando Moisés, que 40 días caminó Elías, que 40 y que 40 y que 40 y que entonces 40 es un número muy importante en la numerología, ¿cierto? Pero que es símbolo, dice, de la prueba.
que el 40 es, cuando usted llega a los años 40 es porque ha pasado ya la mayoría de dificultades. 40, dice, no, cuando usted llega a los 60 es que ya está probando algo, ¿verdad? Bueno, el tema es que la gente piensa que esto se trata de un símbolo. Es posible que haya sido un símbolo, pero la Biblia nos declara que él pasó 40 días y 40 noches orando. Nada de simbolismo aquí. Agarre la palabra como le viene, hermano. 40 días, tiempos prolongados delante del Señor. 40 días. Bueno, si usted lee sobre el ayuno, dicen que uno puede soportar 40 días sin comer, mas no sin beber agua. Pero que a los 40 días uno comienza a sentir que su cuerpo reclama y comienza a comerse los tejidos y entonces se vuelve muy complicado. Quizá esa fue la experiencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús usó tiempos de oración para buscar a su Padre. Nunca perdió la comunión hasta el día en que el Padre lo miró como el sacrificio por el pecado de nosotros. Jamás Él se había apartado de su Padre. Pero los espacios de retiro nos ayudan a encontrarnos a nosotros mismos, ayúdanos a encontrar nuestros pensamientos para comparar con los pensamientos del Señor y nos permiten a nosotros, como Jesús en aquella época, en aquel momento, iba a comenzar su misión. Él tenía decisiones muy importantes que hacer. Tenía que recorrer todas las ciudades y aldeas y pueblos. Se iba a encontrar con un montón de necesidades. La gente tenía muchas ideas de lo que el Mesías haría y él tendría que ir contra todas esas ideas para hacer la propuesta que el Padre traía. Y él traía la propuesta de ser el Mesías Redentor, pero no entrando con poderes, sino humildemente sirviendo a los demás. Y eso, él sabía que los judíos no querían un Mesías así. Y él tenía que convencerlos. Él tenía que elegir a sus seguidores, las personas cercanas con las que él compartiría su tiempo. Él tenía que elegir abandonar a su familia. Él tenía que tomar muchas decisiones importantes. Necesitaba la fuerza de Dios. Necesitaba que Dios le volviera a confirmar que él estaba en su camino. Esa fue la razón, quizá por la que Jesús buscó en ayuno y oración al Padre. Pero también encontramos que en el ayuno y oración fue cuando Satanás vino en persona a hablarle a Jesús. Fue cuando él estaba orando 40 días y 40 noches que Satanás vino personalmente para atender una súplica que el Padre tenía. Sabía Satanás que Jesús venía contra él, venía contra todo su programa y él quiso interrumpir. Y eso es otra cosa que va a pasar en el ayuno y en la oración. Hermanos, vamos a ver a Satanás manifestarse también. Vamos a ser tentados y provocados también. Cuando uno está en ayuno, uno está pues concentrado en el Señor. Y si usted está entre más gente, lo más seguro es que va a pasar algo ahí con los hermanos. Pero cuando uno está solo, pues no tiene con quién pelearse, ¿verdad? Y entonces aparece el enemigo, porque cuando uno tiene hambre se vuelve quisquilloso, porque cuando comienzan las molestias, los dolores de cabeza que comienzan a venir por causa que uno no ha comido. ¿Por qué? Porque hay ácidos que se están deshaciendo ahí, su cuerpo está descontaminando. Si a usted le hace falta todo eso, le duele la cabeza. Ay, es que ayunar a mí me hace mal, dice. Ayuno, hermanos, ayuno no es fácil. Hágalo para Dios, buscando al Señor. Bueno, fue en ayuno y oración que el diablo vino a Jesús. Y fíjese que Jesús es tentado para presentar. El Padre había establecido: he aquí mi siervo, yo lo he escogido, he puesto en él mi espíritu. Dice Isaías. El profeta Isaías había hablado del siervo que sería maltratado, sería rechazado, sería crucificado, aunque él nunca lo mereció. No hubo jamás engaño en su boca. Y entonces él tiene que venir en esa postura. Pero la gente quería un líder, un campeón, uno que se enfrentara a todos, a sus enemigos y que los pusiera a ellos como en el primer lugar.
Así que Satanás viene con una propuesta de un ministerio del Mesías de superpoder. ¿Qué haces ahí, Jesús, aguantando hambre? Le dijo la primera cosa. ¿Qué haces aguantando hambre siendo vos el Hijo de Dios? Di que esas piedras se conviertan en pan si es que sos el Hijo de Dios, pues. Y fíjese que Satanás nos provoca. Hermanos, ahora que estamos pensando en ser una iglesia misional, una iglesia que sirve, una iglesia que acompaña, una iglesia que busca al perdido, que ayuda al necesitado, que estamos tratando de ofrendar más, de dar más para el Señor, el diablo va a venir con esa propuesta. Esa no es la iglesia triunfadora. La iglesia triunfadora es la que tiene el mejor equipo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el diablo lo que quiere es que nosotros tengamos un ministerio que se base más en nuestros poderes. Yo te doy el reino, le dijo. No tienes por qué vos humillarte ante Dios, aquí ayunando como que si sos un pordiosero. Los reyes no ayunan, los reyes están en los palacios. Si vas a ser rey, ¿qué estás haciendo aquí? Con las fieras del campo. ¿Verdad? Comenzó, yo no soy, no dice la Biblia que el Satanás le dijo eso, pero vea lo que el Satanás le dijo. Si tú quieres que la gente crea en ti, tírate, súbete al pináculo del templo, que era la parte más alta, tírate, porque la Biblia dice que a sus ángeles mandará a Dios y no lo dejará caer. Y después, como Jesús le rechaza, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás viene y le dice, mira, tú dices que vas a ser rey, pero para ser rey tienes que morir, como lo ha dicho el profeta. Esas son las cosas que estás considerando y que le estás preguntando a Dios. Mira, todo esto, no sé cómo hizo Satanás, pero lo más seguro es que posiblemente le dio una visión de los reinos del mundo, del imperio romano, que era el único reino más poderoso de aquel tiempo. Dijo, mira, así viven los césares. Todo esto te voy a dar si postrado me adorares. Fíjese que ahí viene el diablo cuando está él orando. ¿Y cómo es eso, hermanos? Que cuando yo estoy orando al Señor es cuando el diablo trabaja. Si ahí el Espíritu debería estar descendiendo sobre nosotros, ¿no es cierto? Él estaba lleno del Espíritu. Pero el diablo vino para presentársele. Fíjense ustedes que no encontramos en otra ocasión cuando el diablo se presentó personalmente ante Jesús. Bueno, no recuerdo yo por lo menos, es posible que haya otra. Sí se presentó a través de Pedro, cuando él dijo, apártate de mí, Satanás, porque Pedro quería que Jesús hiciera lo que él decía que pensaba que estaba bien. Y entonces, ¿qué pasa en el ayuno? ¿Por qué buscamos tiempos de ayuno y oración? Hermanos, hablábamos esta mañana en el ayuno de que cuando buscamos a Dios por un asunto específico, muchos son los pensamientos que tiene el hombre, pero la voluntad del Señor permanecerá. Puede ser que usted tenga una idea sobre un asunto y usted viene a buscar a Dios para que le muestre cuál es su voluntad. Y entonces usted compara la agenda de Dios con su agenda para ver si la agenda suya está cuadrada con la de Dios. Porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que nos dará todas las cosas que le hayamos pedido. La voluntad de Dios hay que saberla para saber pedir, para saber enfrentarse a los nuevos desafíos, a los nuevos caminos. Entonces Jesús viene y se presenta ante el Padre para confirmar lo que Él estaba pensando hacer. Y Satanás viene y le plantea otra agenda. Le dice, esta es la mejor agenda, esta te beneficia más. Aquí no vas a sufrir tanto. Si vas a sufrir por el placer, vas a sufrir porque van a engrandecerte, pero no vas a sufrir como te está planteando el profeta Isaías. Y es interesante que en el ayuno no vinieron durante ese día, pues aquí dice que vinieron ángeles de Dios y le servían. No los vemos. No descendió Dios sobre una nube. En otras ocasiones descendió sobre Jesús la nube.
Pero en esta ocasión no vinieron los poderes sobrenaturales de Dios manifestando, rompiendo rocas para confirmarle a Jesús qué era lo que tenía que hacer. ¿Sabe lo que el Espíritu trajo a Jesús en ese momento de oración y de búsqueda? Cuando el diablo le dijo, tírate del pináculo del templo. La palabra dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces vea usted cómo Jesús confirma en este tiempo de oración lo que el Padre ya había establecido su voluntad. El diablo quería desviarlo de la voluntad del Señor, pero Jesús supo que la palabra de Dios era la verdad. Él era mentiroso y padre de mentiras, y dijo en Juan 8:44, Él es mentiroso, padre de mentiras, te ofrece, te dice, te promete, pero Él es mentiroso, no le creas. Pero el Padre habla la verdad. Yo soy la verdad, dijo Jesús mismo, hablando de Él mismo, pero también la verdad está en la palabra de Dios. Y lo que el Padre le reveló no fue una cosa así, hermanos, que se le abrió el cielo otra vez. Ya Dios le había hablado, pero aquí no. Lo que Dios le trajo fue la palabra. Y lo que hace, la pregunta que la gente dice, la voluntad de Dios, hermano, la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está en la palabra, hermano. No le esté preguntando a Dios, diezmo o no diezmo, ofrendo o no ofrendo. La Biblia dice que hay que hacerlo. No esté preguntándole a Dios, testifico o no testifico, participo en la misión o no participo. Hermano, la Biblia dice que debemos hacerlo. ¿Por qué se está yendo contra la voluntad de Dios? Bueno, tal vez usted necesite un tiempo de confirmación. Búsquelo a Dios en oración. Si usted realmente está decidido a hacer lo que quiere, búsquelo para que el Señor le diga, quiero que testifiques. Quiero que obedezcas. Quiero que seas un buen padre. Quiero que seas un buen hijo. Quiero que seas una buena mujer. No hay duda de eso. Y entonces el Señor le confirmó en la palabra y Jesús lo repite. ¿Qué vamos a encontrar en el ayuno? La voluntad de Dios. ¿Cómo está la voluntad de Dios? Primeramente en su palabra. Usted no puede ir contra la palabra. Y el Señor le confirmó su palabra. Nos ha pasado, hermanos, cuando estamos a veces en una lucha y el Señor trae una palabra. Una palabra clara, así, contundente, para quitarnos la duda. Satanás es mentiroso. Jesús enfrentó sus batallas más fuertes en oración y ayuno, ¿verdad? Bueno, en el Getsemaní no nos dice que Jesús estaba ayunando, pero Mateo 26 nos pone en concierto de que Jesús fue a orar e invitó a sus hermanos a hacerlo, y que encontró en el Getsemaní el consuelo que necesitaba para enfrentarse él a la muerte que le esperaba unos días después. Y ahí él en oración se enfrenta a la humanidad que decía no, y a Dios al lado diciéndole, es la única alternativa, hijo, tienes que hacerlo como yo digo. Y la Biblia dice que él oró 3 horas, ¿verdad?, pidiendo al Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero no lo que yo quiero, Señor, sino mi voluntad. Y ahí en oración, él decide hacer lo que el Señor dice. En oración, hermanos, vamos a encontrar esos momentos de victoria para saber exactamente qué hacer. Cuando usted se levante de ahí, se va a levantar para dar el primer paso a lo que Dios le enseñó. Pero también encontramos que en el encuentro del Señor, al inicio de su ministerio, Él se enfrentó al enemigo en forma cara a cara y lo venció, bendito sea su nombre. No trate de forzar a Dios. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos con esa palabra que la persona dice?
hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Entonces la gente piensa que se trata de adquirir poder, más poder, y que hay demonios que tienen tanto poder que solo pasando 5 días, 10 días, una semana, ayunando y orando, nos llenamos del poder. Y entonces podemos enfrentarlo. Bueno, ese texto está en Marcos 9:14 al 25. Se habían encontrado. Jesús había estado orando en el monte, ahí se había transfigurado y ahí efectivamente una nube había descendido para cubrir el rostro, la figura y la imagen de Jesús. Y también los discípulos oyeron la voz que decían: este es mi Hijo amado, óiganlo a él. Bueno, ellos bajan de la montaña, pero no habían ido todos, sino cuando bajan, los otros 9 discípulos están luchando con un endemoniado. Y entonces las personas que estaban alrededor dicen: mira, trajimos a este endemoniado, a tus discípulos, pero no pueden sacarlo. Y entonces Jesús comienza a hacer algo que no habían hecho los discípulos. ¿De dónde venía Jesús? Pues si usted quiere leerlo en Marcos 9, ahí está. Él venía de pasar un tiempo en oración en la montaña, separaditos del mundo. En la mañana venía caminando y se encuentra con esta situación. Los 9 discípulos no habían ido, no sabemos por qué, no los vamos a juzgar. Solo que cuando ellos se enfrentan a esta situación no la pueden controlar, no la pueden solucionar con la ayuda lo que ellos tenían entendimiento. Así que sus discípulos estaban tratando de liberar al muchacho y lo hacían equivocadamente, porque no era el muchacho el problema, sino el papá era el clavo. Tratando de limpiar al patojo y el papá era el que necesitaba. Así nos pasa, hermanos. Los papás pensamos: ay, háblele a mi hijo ese. Busque a mi hijo para que nos diga. Hay que ver si tu hijo es el clavo. ¿Cómo puedes saber? Ayuno y oración. Pregúntale a Dios eso. Pero en este caso el problema era el papá. Y Marcos nos dice que cuando Jesús apareció, Él lo primero que les dijo fue: generación adúltera e incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Entonces ahí había como incredulidad. Parece que solamente entre los que lo necesitaban. Puede ser que sí, pero puede ser que sus discípulos también dudaron y dijeron: tal vez nosotros no tenemos lo suficiente para ser los mensajeros del Señor. Generación incrédula, versículo 19, respondió él y les dijo en Marcos 9, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo. Se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él dijo: desde niño, y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo, hermanos? Creo, ayúdame incredulidad, Señor, porque yo no sé si tengo la fe suficiente para que esta obra se realice. Y entonces, después de que él manifiesta y dice, creo en el Señor, él entonces procede a tratarlo. Espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando, sacudiéndolo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Y qué les dijo el Señor? Este género no puede salir sino
con oración y ayuno. Entonces la gente piensa que lo que necesito es pasar una semana clamando al Señor para llenarme de poder y entonces ir. No, hermanos, Jesús sabía lo que tenía que hacer y lo hizo. El ayuno y la oración nos van a permitir ver lo que Dios quiere que veamos. Nos van a permitir entender lo que Dios quiere que entendamos sobre ese asunto, para que nosotros lo hagamos tal y como el Señor dijo y perfecto. Sale bien. ¿Por qué? Porque la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, en la oración y el ayuno no es que vamos a adquirir poder, porque dice la palabra de Dios que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. ¿Tiene usted el Espíritu de Dios? Bueno, tiene el poder, pero el problema es que a veces no sabemos cómo usarlo, hermanos, y no sabemos cómo ni cuándo. Y entonces eso es lo que puede también en un momento darnos el poder. Satanás provocó al Señor. ¿Para qué? Para que tuviera un ministerio de superpoderes. Manifiéstate, haz esto de todo y vas a ver que la gente te va a aplaudir. Así está el mundo, hermanos. Mire las guerras, cómo se discuten las guerras, a ver quién tiene el más poder. Quitémosle la oportunidad, cerrémosle los bancos y hagamos ¿cómo se llama? Lo que hacen cuando cortan la oportunidad de negociar con esa nación. Bloqueémoslo. Y el poder. Mire Gaza e Israel tratando de demostrar que tiene poder, no lo logra. Es lamentable, hermanos. El poder no es la señal. No es como tiene que responder el pueblo de Dios. Esa guerra es una desgracia lo que está sucediendo en esos montón de pueblos. Nada que bueno solo en Israel. Pero lo que estamos viendo es mostrando el poder. Y hay una lucha ahí. Y la guerra no se termina porque no se logra. Humillaos bajo la preciosa mano de Dios, dice 1 Pedro, echando sobre Él toda vuestra ansiedad, sabiendo que Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos pues bajo la preciosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el momento. Si el pueblo de Dios y si los pueblos reconocieran eso, viviríamos en una tierra, en un planeta diferente. Pero lo que quiero decir es que el mundo siempre quiere que uses tus poderes para darte a amanecer. Tus poderes son los que tienes que negar, dice el Señor. El que no se niega a sí mismo no puede ser mi discípulo. Entonces, cuando Jesús empieza su ministerio, Lucas nos dice que Él comenzó a predicar y a enseñar. Satanás le decía, vos tenés que predicar con toda potencia, milagros, haciendo esas cosas. Pero el profeta había dicho, entonces Jesús decide comenzarlo como Dios le había mandado. Y miren Lucas capítulo 4, aquí ya cierro, hermanos, para decirles, Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde había crecido, se había criado. El sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jesús hizo lo que el Padre quería, no lo que Satanás le sugirió. Y quizá, hermanos, eso es lo que nos pasa a nosotros en el camino de la vida. Terminamos haciendo las cosas precipitadamente. No consultamos a Dios, ni sabemos lo que Dios quiere, pero lo hacemos. Bueno, hay cosas que no necesitan mucho acercamiento, pero hay situaciones muy complicadas y muy difíciles que se requerirán más el tiempo. Entonces, ¿por qué Jesús oró, hermanos? Porque Jesús tenía esa práctica de buscar a Dios
y lo buscó en oración, en la mañana, en la noche. Pero hubo momentos cuando el ayuno era parte de lo que él integraba para buscar mejor la voluntad de Dios. Allí, mientras él estaba orando y ayunando, aparecieron Dios y Satanás. Claramente, hermanos, claramente vemos en los textos ahí de los evangelistas, Dios diciéndole lo que él quería que hiciera y Satanás ofreciéndole la otra alternativa. Jesús tuvo la decisión de hacerlo como el Padre quería, pero aquí se enfrentó a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás está completamente contra nosotros, hermanos. No lo vemos constantemente, pero está activo todo el tiempo, metiéndonos trampas, metiéndose en nuestras vidas, y sobre todo cuando nosotros estamos tratando de hacer la voluntad de Dios. Jesús supo que necesitaba confirmar lo que el Padre quería, pero fue también una cosa extraordinaria lo que los evangelistas nos plantean. Jesús venció a Satanás con todas las tinieblas y con todo su programa de destrucción. Satanás pensó que iba a pasar lo que pasó con Adán y Eva cuando le ofreció la grandeza. Le dijo, serán como dioses. La grandeza, es que nosotros queremos ser grandes, hermanos. Serán como dioses, les dijo. Y pum, comieron y ya saben la tragedia. A Jesús le dijo, te voy a hacer rey, te voy a dar todo si postrado me adorares. En aquella ocasión venció, en esta fue derrotado eternamente y para siempre, dice la palabra de Dios. Porque Satanás no tiene poder contra nosotros ni contra el reino de Jesús. El ayuno nos va a ayudar a nosotros a discernir, hermanos, contra qué luchamos y cómo tenemos que hacerlo. Nos va a traer la bendición de Dios hablándonos a nosotros. No un profeta, hermanos. Un profeta que le va a decir a usted todo. No necesita usted profeta, dice la palabra. Busque a Dios y Dios le va a aclarar lo que necesita hacer. Y en esta ocasión él dijo, hay cosas en su vida que no se van a resolver a menos que nosotros entremos en oración y ayuno. Eso sí es cierto, eso sí lo creo yo. Y mientras usted no aprenda a orar, puede ser que las respuestas no le van a llegar. Así dijo Jesús, hay espíritus que no salen sino con oración y ayuno. Entonces hay que ayunar, hermanos míos, y hay que entrarle a este asunto. La oración preparó a Jesús para la victoria final y para un camino de obediencia que tomó 3 años y medio hasta dar su vida por nosotros. En tiempos difíciles, Satanás quiso interrumpirlo, pero Jesús estaba completamente entendido de lo que quería que hiciéramos. Bueno, les quiero dejar el reto. Aparte tiempo para orar, pero no ratitos, un tiempo prolongado. Una mañana es bueno, un par de horas en la mañana es bueno, donde usted escucha al Señor. ¿Y qué si no escucha? Pues sígalo haciendo hasta que se abra el cielo, hermano. Hasta que se abra el cielo y el Señor venga y le diga, así quiero que lo hagas. Nosotros necesitamos ayunar por nuestros hijos, por la salvación de nuestros hijos. A algunos se les están perdiendo los hijos. Necesitamos orar y ayunar, hermanos, por ellos. Quizá ya no es hablar con Dios sobre eso. Necesitamos orar por nuestra iglesia para que Dios comience a movernos a nosotros hacia su voluntad. Necesitamos orar por nuestra familia, necesitamos orar por nuestra nación, necesitamos orar por las naciones, los conflictos que hay en las naciones, hermanos. Pues la oración, Dios nos va a hablar y nos va a decir, esta es la posición que quiero que tomen ustedes y háganle frente. Necesitamos orar por situaciones personales. Habían 4 cosas que estábamos analizando hoy en la mañana. ¿Qué me dice Dios? Porque Miqueas está preguntando, ¿con qué me presentaré delante de Dios? ¿Tendré que traer yo
cantidad de sacrificios, el Señor le dice, ni uno necesitas. Porque el perdón nos ha sido otorgado en Jesús. No hay nada que podamos hacer. Todo lo ha hecho Dios, bendito sea su nombre. Él te ha perdonado si te has refugiado en el Señor. Él te ha perdonado. Pero también hay cosas, hermanos míos, que también hay cosas que sí tenemos que dejar. Al joven rico le dijo, yo, Señor, tenía una vida de obediencia. Una cosa te falta, le dijo el Señor. Anda y vende todo lo que tienes. Es que usted puede ser que lo que Dios está tratando con usted no es sobre su salvación, es sobre su obediencia, sobre un punto en su vida. Usted no quiere hacerlo así, como Dios dice. Eso te hace falta. Hermano, la oración puede ayudarle a triunfar. Pero también el Señor le dijo a los... ¿Cuál era la otra? ¿Qué puedo hacer yo por Dios? Hay momentos cuando usted tiene que salir de la clandestinidad, de ese lugar cómodo en que usted se ha ubicado y que piensa que Dios ya lo ha aceptado y eso basta. Hay algo que usted tiene que hacer. Eso fue lo que pasó con Aholiab. Había que construir un tabernáculo. Moisés no sabía cómo labrar oro ni plata con martillo. Le dijo, ¿y qué voy a hacer yo para hacer esas cosas? Allá en Dan, al norte, hay uno escondido en un taller, le dijo, haciendo cosas para todo el mundo. Dile que yo lo quiero aquí. Yo le he llenado de sabiduría y de genialidad. Hay que salir de la clandestinidad, hermanos, para poner nuestro servicio a las manos del Señor. ¿Por qué? La iglesia necesita hacer eso. El mundo lo necesita. Necesitamos ir a la gente y tenemos que romper esos lazos que nosotros mismos nos hemos puesto. Y finalmente, hermanos, ¿a quién tengo que salvar yo? Era la pregunta de hoy en la mañana. Fue interesante todas las conclusiones que llegamos. La primera es que dice, hermanos, ¿a quién hay que predicarles? y concluíamos, fíjese que los primeritos que usted piensa que hay que predicarles es a los de su familia, a sus amigos, las personas más cercanas. A ellos invitó el banquete el Señor. Dijo, vayan y decirle a los invitados que está listo el banquete. Pero muchos invitados no quisieron venir. No quisieron venir. Dijo, bueno, tenemos lugar para los banquetes. ¿A dónde vamos? Vayan a los caminos. Hermanos, hablábamos esta mañana. ¿Quiénes están en los caminos? Saber. Váyase al paseo de la Sexta. ¿Con quién se va a encontrar usted ahí? Con la gente desconocida. Vayan a decirles que hay un banquete, dijo el Señor. La gente desconocida. Tenemos que ir a los desconocidos. Pero cuando fueron, invitaron a ese montón de gente, ¿qué les dijo el Señor? Les dijo, hay comida suficiente. ¿Qué hacemos? Vayan por los caminos, traigan a los cojos, a los ciegos, a los mancos, y ellos tienen que entrar para comer, porque hay comida para ellos. Y yo he preparado un banquete y no quiero que se desperdicie. Entonces estábamos pensando, hermano, la iglesia tiene que ir por esa gente desconocida. ¿Cómo hacemos, hermanos, para llegar a los desconocidos? Hay que salir de aquí para ir y buscarlos. Y traer a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Usted se imagina traer a un ciego, traer a una persona que no camina. ¿Cuánto hay que hacer para hacer eso, hermanos? Vamos a tener que tener sillas. Vamos a tener que tener un equipo. Es un trabajón costosísimo. Pero el Señor le dijo a sus siervos, vayan, porque el banquete está preparado y yo no voy a comenzar el banquete hasta que ellos estén. Qué tremendo desafío, hermanos, el que tenemos. La iglesia necesita salir de eso. Por eso el ayuno y la oración nos puede ayudar. Lo desafío entonces y le desafío este día. Bueno, todos los primeros días del primer domingo de marzo, de cada mes, estamos ayunando. Pero usted no tiene que limitarse a eso. Quizá lo que necesita es un tiempo de oración usted. Ore por el novio, por la novia, ore por la persona que Dios va a acompañarle, ore por
por una situación que le está afligiendo, ore y pregúntele a Dios. Porque el Señor tiene respuestas. Ore, hermanos, aprenda a orar. Ese problemón que usted tiene, seguramente Dios tiene una versión de ese asunto. No va a pasar nada si no oramos. Entonces tal vez lo que usted necesita es apartarse. ¿Cómo se hace eso, hermanos? Bueno, dígale al Señor, apártese, quédese, dígale al Señor, aquí estoy, Señor, no sé ni qué decirte. Comience por ahí, no sé qué decirte, sé que tú tienes cosas que decirme y yo quiero poner atención, quiero escucharte, Señor. Lea la Biblia y si no pasa nada ese día, persista hasta que Dios le dé una respuesta. Que el Señor nos ayude, hermanos. Yo no les pregunto aquí, ¿quién necesita orar? Sí, ¿verdad? Jesús oraba todo el tiempo, todos los días, en la tarde, en la noche, y ayunaba en ocasiones especiales. El ayuno es para eventos y situaciones especiales en las que usted necesita encontrarse con Dios, clarificar lo que Dios quiere hacer. Padre mío, esta mañana hemos hablado de ti, no hemos dicho todo lo que se puede decir sobre este evento, pero gracias por haberlo hecho, Señor. Gracias por haberlo hecho para mostrarnos que es algo importante, que es algo que nos puede a nosotros orientar en un momento indicado de la vida y nosotros podemos apropiarnos del poder de Jesús, de la sabiduría de Dios, del entendimiento del Señor. Y aquí estamos las personas que te hemos dicho que sí te hemos aceptado, pero hemos venido y seguimos con nuestra misma agenda, Señor, porque no hemos visto la tuya. Y si la hemos visto, no nos hemos atrevido a tomar lo que tú quieres para nosotros. Y por esa razón necesitamos tiempos para buscarte, para agarrar el valor y la determinación y para decirle a Satanás, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete de mí, Satanás. Así tenemos que enfrentarlo con toda esa fuerza, Señor. Y yo te ruego que nos enseñes cómo hacerlo, Padre. Yo te ruego por los que estamos aquí esta mañana y oramos todos pidiéndote que nos enseñes esta parte de nuestra vida, Señor. Porque Él puede hacerlo y Él quiere hacerlo y quiere mostrarnos y quiere usarnos y quiere que nosotros salgamos de la clandestinidad para hacer la obra. Porque Él quiere que vayamos por los caminos, que vayamos a buscar a los mancos, a los perdidos. Hay un banquete para ellos, pero hay que traerlos, Señor. Y no hay voluntarios. Tu agenda, Señor, se ha olvidado porque nos hemos ocupado tanto de la nuestra. Te ruego, Señor, que nos enseñes a ir contigo por los caminos, por los lugares apartados y a salir, Señor, más lejos de donde nos hemos propuesto para que tu nombre sea exaltado. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Te ruego, Señor, que nos levantes con tu poder.